Agarré a golpes a mi papá y desde entonces me he sentido perdido. Hola, esta historia tiene un trasfondo desde que soy niño, tengo 22 años y desde que tengo memoria mis papás siempre han tenido problemas. Yo hasta la secundaria me había portado muy bien, pero fue en ese momento cuando las cosas empezaron a decaer. Me enteré que antes de que yo naciera mi papá había tenido otra hija. La verdad, eso no es lo impresionante, cada uno tiene sus secretos. El problema es que empezó a cuestionar a mi mamá cuando un día regreso del trabajo y por el calor se desabrochó su blusa solo el boltón de hasta arriba. Desde ese momento mi papá jura que ella le fue infiel. Yo conozco a mi madre y sé que nunca haría ese tipo de cosas y menos a mí y mi hermana. Desde ese momento todo ha ido cuesta abajo. Ahora la historia verdadera es que siempre cada mes aproximadamente mis papás peleaban a tal punto que se iban a divorciar desde hace 2 o 3 años y siguen juntos, ya sea por mi mamá que quiere rescatar su relación porque ella sí lo ama, pero como había explicado anteriormente sé que ella nunca hubiera hecho ese tipo de cosas. Debo aclarar que cuando se empiezan a pelear yo me quedo en shock y no hay algo que siempre me dice que no intervenga, tal vez es algo más cuando era niño y mi cerebro intenta protegerme. A inicios de septiembre más o menos ellos tuvieron sus típicas peleas. Debo aclarar que mis papás no tienen contraseña en su celular, entonces mi papá había visto una conversación con su amiga de un compañero de trabajo que es gay diciendo que estaba bueno y nada más, porque como mi papá es muy controlador él no quería que viera a su mamá por otros problemas que tuvimos, pero ella tenía que ir a verla porque estaba enferma. Esos días que ella llegaba tarde yo sabía dónde estaba, pero mi papá pensaba que estaba con el gay. Ya en la pelea me involucraron a mí y a mi hermana, le tuve que explicar que como no la lleva a ver a mi abuelita tuvimos que decir que llegaría tarde, pero él vio las conversaciones de piropos de su amiga y me mostró esas fotos que le saco al celular de mi mamá. Tan caliente estaba el asunto que yo empecé a decirle de groserías y a él no le gustan que lo insulten, entonces él me empezó a pegar. Yo no quería que llegara a ese extremo y me contuve para poder devolverle los golpes, pero mi mamá se interpuso entre los dos, la volteó a ver y le dijo, maldita perra, y le soltó una cachetada que la tiró. Eso fue suficiente para mí y algo muy escondido dentro de mí salió a la luz y empecé a golpearlo en la cara. Lo que más me enojó es que le solté como 809 golpes directos y él no se defendió. Cuando mi mamá se interpuso entre los dos para separarnos solo dijo, pobre niño, que Dios te bendiga. Ellos tienen la creencia que si golpeas a tus padres se te secaría la mano y tendrás mala fortuna. Después del golpe de adrenalina sabía que lo que hice no fue correcto. Quise ver disculparme llevando cosas para que se curara los golpes, pero cuando entró a su cuarto solo me dijo que no me quería y ver apagó la luz. Esos días no pude pensar en otra cosa más como quedó. Tenía sus ojos hinchados y sus labios estaban muy inflamados. Como practico triatlón en la universidad quería desquitar mi enojo en los entrenamientos, funcionaba, pero al regresar solo veía a mi papá madreado, no podía verlo a la cara. El problema vino cuando fue nuestro cumpleaños. Para mi mala fortuna cumplimos el mismo día, el 1 de octubre, él se recuperó y seguía su vida como antes. Por mi parte me sentía perdido, dejé de acudir a mis clases y no sabía qué hacer. Fui con mi psicóloga deportiva pero solo me dijo que dejara que pasara el tiempo. El punto es que yo no sabía qué hacer. En estos momentos solo pienso en mi mamá y hermana porque después de la golpiza como que se hablando con mi mamá, sigue con algunos de sus comportamientos de antes, se ve que no aprendió de la golpiza, pero ahorita yo me empiezo a sentir sin rumbo, sin algo por qué luchar. Ojalá y me puedan dar algunos consejos para esto. Gracias por leer.